Rafael nació en Urbino en 1483, Tiziano en Pieve di Cadore entre 1487 y 1490. Por nacimiento fueron prácticamente coetáneos y pertenecen, por tanto, a la misma generación. Y, sin embargo, parecen corresponder a dos momentos distintos de la historia de la pintura del Renacimiento. No fue ajeno a ello la dispar duración de sus vidas y la desigual evolución de sus trayectorias. Cuando Rafael murió a los 37 años en Roma, en 1520, celebrado como uno de los principales artistas europeos, Tiziano apenas iniciaba su carrera como pintor de corte más allá de Venecia. Significativamente lo hacía trabajando para Alfonso de Este y en un proyecto, El Camerino de Alabastro, donde Alfonso de Este había querido contar con la participación de Rafael. Tiziano viviría, sin embargo, 56 años más, y cuando falleció en 1576, su estatus era similar al que había alcanzado Rafael. Como este, era el artista italiano de mayor proyección europea y el más solicitado por las Cortes europeas. Y como este, encarnaba la única alternativa a Miguel Ángel. En torno a estas ideas versará mi intervención hoy. La influencia de un artista en otro ha ocupado a numerosos historiadores y la de Rafael en Tiziano constituye un lugar común en la bibliografía del veneciano. En efecto, los especialistas han señalado reiteradamente las deudas de Tiziano hacia Rafael, sobre todo en el campo del retrato, aunque, como hemos visto, algunas composiciones religiosas, como la Santa Margarita, sean indisociables de la pintura homónima de Rafael, hoy atribuida, o iba a decir hoy o hasta hoy atribuida a Giulio, y entonces en colección veneciana. Menos concluyentes han sido los esfuerzos por detectar la influencia de Tiziano en Rafael, pues aunque parece evidente la receptividad de Rafael hacia la pintura veneciana en sus últimos años, resulta delicado singularizarla en Tiziano, habida cuenta de la presencia en Roma de pintores vénetos como Lorenzo Lotto o Sebastiano del Piombo. Mi objetivo esta tarde no es, sin embargo, reiterar estas analogías formales y compositivas, sino plantear cómo, en un momento determinado de su carrera, Tiziano modeló su imagen a semejanza de Rafael. Al tercer protagonista de esta comunicación, Miguel Ángel, lo he citado ya de pasada, pero vale la pena insistir en él, pues probablemente sea el elemento principal de cohesión entre Tiziano y Rafael. Aunque el primer encuentro documentado entre Miguel Ángel y Tiziano acaeció en Roma en 1545, aunque cabe, no obstante, la posibilidad de uno anterior durante la breve estancia de Miguel Ángel en Venecia en el otoño de 1529, la rivalidad entre ambos, como ya advirtiera Ronaghofen, empezó en la década de 1520, cuando compartieron un patrono tan importante como el ya citado Alfonso I de Este, duque de Ferrara, y proseguiría en la década de 1530, cuando ambos pintaron para Alfonso de Ávalos, marqués del Basto. La rivalidad desarrollada entonces presenta similitudes con la que habían mantenido antes Miguel Ángel y Rafael. Tiziano, como Rafael, admiró e incorporó a su vocabulario artístico elementos de Miguel Ángel. Miguel Ángel, sin embargo, se mostró mucho menos sensible hacia el arte de Tiziano, en una reacción similar a la que había tenido con Rafael. Sin embargo, consciente en ambos casos de su incapacidad para competir con ellos en el terreno de la pintura al óleo y el manejo del color, recurrió a otros artistas. Sebastiano, en el caso de Rafael, Pontormo, en el de Tiziano. Pese a estos precedentes, el enfrentamiento alcanzó su ápice durante el soggiorno romano de Tiziano en 1545-1546 y aún más en los años inmediatamente posteriores. De la relación entre ambos en Roma, apenas si conocemos el comentario despectivo que Miguel Ángel habría hecho a Vasari sobre la endeblez del diseño de los venecianos en general y de Tiziano en particular, a propósito
de la famosa Danae que Tiziano pintaba entonces para el cardenal Alessandro Farnese y que hoy se conserva en el Museo Capodimonte de Nápoles. Miguel Ángel no hizo este comentario delante de Tiziano, pero su tono condescendiente se ajusta a lo que debió ser su actitud hacia el veneciano, similar a la que mantuvo con Rafael. Aunque la crítica de Miguel Ángel al diseño de Tiziano apareció en la segunda edición de Las Vidas de Vasari, publicada en 1568, Tiziano era muy consciente de que era objeto de este tipo de censuras en Roma. Y prueba de ello es que en el diálogo intitulado El Aretino, publicado en 1557 en Venecia, su autor, Lodovico Dolce, se apresuró a rebatirlas, pese a que, como he señalado, no se publicaron hasta 1568. Volviendo a la Roma de 1545-46, las críticas a la endeblez de su dibujo y los igualmente recurrentes comentarios que tendían a reducirlo a hábil pintor de retratos debieron herir la susceptibilidad de un Tiziano cuyo estatus había aumentado tremendamente desde el inicio de su rivalidad con Miguel Ángel en la década de 1520. En 1545, Tiziano disfrutaba del favor de los dos mayores poderes del orbe, el espiritual, el papado en la persona de Paulo III y el terrenal, encarnado por el emperador Carlos V, que lo había ennoblecido en 1533, asimilándolo públicamente con Apeles. Más aún, Tiziano venía de demostrar su maestría en el diseño tras vencer a su máximo representante en Venecia, il Pordenone, una victoria que admitiría el mismísimo Vasari. Pero fue precisamente la publicación en 1550 de la primera edición de Las Vidas de Vasari, donde Tiziano merecía elogios, pero no una biografía, privilegio reservado a un solo artista vivo, Miguel Ángel, y el triunfo en 1548 en Venecia de Tintoretto con El milagro del esclavo, una obra rebosante de referencias miguelangelescas, lo que hizo perentoria una respuesta contundente del veneciano. Tiziano articuló esta respuesta en dos terrenos, el estrictamente artístico, que obviaré, y el propagandístico, que es el que me interesa desarrollar, aunque sea someramente. Ya he señalado en otro lugar que no creo casual el súbito interés mostrado por Tiziano hacia su imagen tras el soggiorno romano. Tiziano, que hasta entonces apenas se había autorretratado, lo hará numerosas veces tras 1546, a menudo mostrándose favorecido por los poderosos, como en el perdido autorretrato de 1552, donde se sostenía el retrato del entonces príncipe Felipe de España. Dada su naturaleza propagandística, algunas de estas imágenes fueron concebidas para la imprenta, como el autorretrato de Tiziano que Giovanni Brito grabó en 1550, legando una imagen de Tiziano que parece indisociable de la anterior experiencia romana y de la publicación ese mismo año de Las Vidas Vasarianas. Tiziano, con la doble cadena al cuello que lo acredita como conde palatino, muestra en su rostro una terribilidad miguelangelesca y probablemente se deba a ese afán por paragonarse con el florentino que aparezca, algo significativo, dibujando y no pintando. Tiziano sabía, sin embargo, que esta campaña visual no bastaba y que era necesario acompañarla de una argumentación teórica de más calado. Y es ahí donde, por fin, aparece Rafael en esta historia. La historiografía señala el Aretino, el diálogo intitulado El Aretino de Lodovico Dolce, publicado en 1557, como la más articulada exposición del pensamiento estético veneciano de mediados del siglo XVI, pero también como una obra concebida para polemizar con la primera edición de Las Vidas Vasarianas, aparecidas en 1550. No es sencillo resumir el Aretino en pocas frases, pero existe cierta unanimidad al señalar que frente al modelo toscano-romano que propone Vasari, cimentado en la supremacía del diseño y encarnado por Miguel Ángel, Dolce opone el veneciano, que, sin negar ni mucho menos la importancia del diseño, pondera igualmente la invención y, sobre todo, el colorito,
y tiene a Tiziano por campeón. L'Aretino puede entenderse así como una confrontación en el plano teórico entre Miguel Ángel y Tiziano, pero lo importante para nosotros es que el ariete que Dolce utilizó para socavar la primacía de Miguel Ángel no fue Tiziano, sino Rafael. Esta elección fue extraordinariamente inteligente, pues permitía menoscabar la grandeza de Miguel Ángel utilizando las mismas categorías estéticas defendidas por Vasari. Algunos de los elementos esenciales de esta confrontación entre Miguel Ángel y Rafael los había enunciado ya Dolce en su carta a Gasparo Bellini, publicada inicialmente en 1555 e incluida como colofón al Aretino 2 años más tarde. Es, sin embargo, en esta obra, en el Aretino, donde desarrolla la comparación de forma sistemática, demostrando que Miguel Ángel era inferior a Rafael en todas y cada una de las 3 partes constitutivas de la pintura: invenzione, diseño y colorito. No puedo enumerar esta tarde todos los argumentos esgrimidos por Dolce que cimentaba la superioridad de Rafael sobre Miguel Ángel en aspectos tales como el decoro, la conbenevolenza o la varietà. Vale la pena, sin embargo, señalar cómo Dolce recurrió a la teoría literaria contemporánea, principalmente a Pietro Bembo y su Prose de la Volgar Lingua, aparecido en 1525, para comparar a ambos pintores. Así, Dolce asimiló la terribilidad de Miguel Ángel con la gravedad de Dante y la gracia de Rafael con la literatura placentera de Petrarca. Pero Rafael, además, encarnaba no solo una de las cimas o la cima máxima de la pintura, también una forma de vivir. La bibliografía que le dedicó Vasari ponderaba tanto su tremendo talento artístico como sus virtudes personales y comenzaba señalando... No sé qué pasa, que está todo... Bueno, y comenzaba señalando que Rafael poseía, y cito, tienen el texto en español y en italiano, con toda esa modestia y bondad que suele caracterizar a los que poseen una cierta humanidad de naturaleza gentil, llena de cualidades y de agraciada afabilidad, y que en él, en Rafael, resplandecían brillantemente todas las egregias virtudes del espíritu, acompañadas de tanta gracia, estudio, belleza, modestia y buenas costumbres. Pertrechado con tales virtudes, Rafael era un magnífico jefe de taller, un excelente colega y se movía como pez en el agua entre los grandes. Su éxito no fue solo artístico, también social, y así podía afirmar Vasari que egli insomma non visse da pittore ma da príncipe. Él, en definitivas cuentas, no vive como un pintor, sino como un príncipe. Dolce reprodujo en su tratado el retrato humano de Rafael ofrecido por Vasari y, como veremos, no lo hizo por casualidad. Tras este paragone entre Miguel Ángel y Rafael, Dolce incluyó comentarios de otros pintores hasta llegar a Tiziano, verdadero objetivo de tan larga digresión. Aunque sin enumerarlo, Dolce trazó un nítido paralelismo entre el pintor de Urbino y el veneciano, paralelismo que se iniciaba en la cuna. Como ha señalado Arroyo Esteban en su excelente edición del Tratado de Dolce, en español, ambos eran fuerzas de la naturaleza. Y si Vasari contaba que el padre de Rafael no permitió que lo amamantara una nodriza, sino su propia madre, el Tiziano de Dolce, y cito textualmente, era pintor incluso en el vientre de su madre. Termino la cita. Dolce, obviamente, no podía inventarse un encuentro entre ambos, pero sí incluyó un episodio que le permitía presentar a Tiziano como un rendido admirador y defensor del arte de Rafael y al mismo tiempo criticar a Sebastiano del Piombo, el gran traidor a los valores artísticos vénetos. Cuenta así Dolce que cuando Tiziano estudiaba las estancias de Rafael, censuró la pésima restauración de la que habían sido objetos los frescos, sin saber que su autor era el mismo Sebastiano que le estaba haciendo de guía. Dolce establece asociaciones más explícitas entre los dos pintores. Así presenta a Tiziano como a Rafael como un pintor completo, que dominaba por igual invenzione, diseño y colorito, y también como Rafael, la excelencia de Tiziano abarca tanto el arte como la vida. Ambos poseían
según Dolce, aquella sprezzatura en su forma de actuar que aconsejaba Castiglione y que les permitía codearse con los poderosos. Como tales, eran apeles redivivos, y Dolce aprovechó la ocasión para señalar que tanto Rafael como Tiziano retrataron a papas y príncipes, estableciendo así otro nexo de unión entre ambos y un punto más de separación con Miguel Ángel. Finalmente, Dolce asignó a Tiziano un adjetivo divino que Vasari había reservado solo a Donatello, Brunelleschi, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, pero al que no hacía acreedor a Tiziano, que debía conformarse con excelentísimo. Y por tanto, nuestro Tiziano es divino y no tiene igual en la pintura, y el mismo Apeles, si estuviera vivo, no debería desdeñarse en honrarlo. Y es que él también, además de la maravillosa excelencia de la pintura, posee otras muchas cosas dignas de gran elogio. La primera es que es muy modesto, no censura nunca a ningún pintor y honra gustoso a quien lo merece. Es además buen conservador, de ingenio y juicio perfectísimos en todas las cosas, de placentera y dulce naturaleza, afable y lleno de gentiles costumbres. Y basta que hable con alguien una vez para que éste quede encandilado. Evidentemente, el paralelismo con el retrato humano de Rafael es evidente. Dolce nunca llegó a asociar explícitamente a Tiziano con Petrarca, solo lo hizo y de una manera un tanto vaga con Ariosto. Pero es evidente que Tiziano encargaba para él, para Dolce, tanto o más que Rafael, la idea de la pintura como un arte encaminado al placer y al deleite. Cito textualmente: la pintura fue creada principalmente para dar placer, había afirmado rotundamente Dolce en el Aretino, un tratado cuya gestación, no creo que por casualidad, fue estrictamente coetánea a la de las poesías. Que Tiziano pintara para Felipe II, verdadero monumento visual del petrarquismo pictórico. Pero las poesías ilustran también otra lección que Tiziano pudo aprender de Rafael, o por ser menos taxativos, Tiziano encontró en Rafael un poderoso precedente de la autonomía creativa del pintor, análoga a la del poeta y capaz, por tanto, de crear historias y situaciones sin la forzosa supeditación a una fuente literaria. Cito literalmente a Dolce, y es algo constatado que los pintores extraen a menudo sus invenciones de los poetas y los poetas de los pintores, había escrito a propósito de Rafael, una sentencia que podría haber hecho extensible a Tiziano, no solo un nuevo Apeles, sino, como ha recordado o ha señalado agudamente David Rosan, un nuevo Ovidio. Pero, como señalé, para Dolce el elogio de Rafael era solo una eficaz estrategia para encumbrar a Tiziano. Pese a señalar los paralelismos entre ambos, Dolce no pretendía presentar a Tiziano como Rafael redivivo. Según Vasari, tal papel le había correspondido a Parmigianino y así lo admitió también Dolce, sino como alguien superior a él. No se había atrevido a ello en la citada carta a Gasparo Bellini de 1555, pero sí lo hizo en las últimas páginas del Aretino, donde, tras concluir que Rafael era superior a Miguel Ángel, señaló que Tiziano aventajó a ambos en el uso del color y que merecía por ello el honor supremo. El Tiziano de Dolce encarnaba la perfección pictórica al aunar, cito textualmente, la grandeza y terribilidad de Miguel Ángel, el encanto y la gracia de Rafael y el colorido de la naturaleza. Acaba la cita. La identificación de Tiziano con Rafael no solo respondía a coyunturales razones estratégicas. De un lado, es posible que Tiziano la hubiera hecho propia, sobre todo por su común condición de artistas cortesanos. Fueron, de hecho, los pintores de la primera mitad del siglo XVI más reiterada y consistentemente asociados con Apeles. Tiziano debió ser consciente de tal paralelismo y de las lecciones artísticas y sociales que podía extraer de Rafael. Las primeras son evidentes en los retratos de corte, las segundas en su trato con los príncipes. Se ha señalado que Tiziano pudo recurrir a intelectuales para que escribieran las cartas que dirigía a los poderosos a partir del ejemplo de Rafael. Y en su forma de actuar con ellos y en su ostentoso tren de vida, adoptó los modos cortesanos de Rafael. Es también probable que el entorno de Tiziano,
viniera alentando su asociación con Rafael desde hacía tiempo. Resulta extraordinaria la cantidad de personas próximas a Rafael que lo fueron también a Tiziano, como Pietro Bembo, Andrea Navaghero o Pietro Aretino. Tiziano retrató además a Baltasare de Castiglione, mantuvo una excelente relación con Giulio Romano y trabó amistad con tempranos apologetas de Rafael como Sebastiano Serlio o Paolo Giovio. Este último, que poseyó obra de ambos pintores, fue responsable de la primera referencia literaria conocida a Tiziano, curiosamente en el colofón a su temprana biografía de Rafael, Rafaelis Urbinatis Vita, escrita hacia 1525. Debe buscarse en estos individuos, más que en Lodovico Dolce, que había mostrado hasta entonces una admiración total por Miguel Ángel y que todavía en 1545 había elogiado a Tiziano llamándolo otro Miguel Ángel, a los verdaderos artífices de la utilización de Rafael como contrafigura de Miguel Ángel. Además, uno de ellos, Pietro Aretino, también el más próximo a Tiziano, había entrado en abierta polémica con Miguel Ángel unos años atrás. El casus belli había sido la crítica de Aretino al juicio final de Miguel Ángel. Las razones de la crítica son bien conocidas y no me extenderé en ellas, pero una de las explicaciones a la airada reacción de Aretino fue que Miguel Ángel ignorase sus consejos, lo que contrastaba abiertamente con la actitud de Rafael y Tiziano, quienes, según afirmaba el propio Aretino en una carta dirigida a Jacopo del Giallo el 23 de mayo de 1537, habían sido siempre sensibles a sus consejos y opiniones. El episodio revela que la comunión de intereses entre Tiziano y Aretino incluía también su antagonismo con Miguel Ángel y que Aretino veía puntos de contacto entre Tiziano y Rafael. Hacia 1550, la estrecha relación existente entre Tiziano y Aretino era de dominio público, por lo que cuando Dolce insistía en su tratado en lo mucho que Rafael estimaba la opinión de Aretino, estaba brindando a los contemporáneos otro inequívoco paralelismo entre los dos pintores. ¿Qué repercusión tuvo el alegato de Dolce? Aunque Charles Hope descartó que Vasari se basara en Dolce para la biografía de Tiziano que incluyó en la segunda edición de Las Vidas de 1568, atribuyendo las coincidencias a una fuente común, el propio Tiziano, no puede descartarse que Vasari conociera al Aretino. Más aún, algunos pasajes de la segunda edición de Las Vidas podrían interpretarse como una respuesta de Dolce. Así sucede, como ya apuntaron John Sherman y Patricia Rubin, con la larga digresión que añadió a la biografía de Rafael. Su aparente e inocua misión era fijar la carrera del pintor señalando sus principales etapas, pero resulta evidente que, al hacerlo, Vasari situó a Rafael por debajo de Miguel Ángel, al señalar a Miguel Ángel, como el revulsivo para el progreso de aquel, de Rafael, primero en Florencia y después en Roma. Solo tras un intensísimo periodo de estudio de la obra de Miguel Ángel, pudo Rafael aprehender y dominar los fundamentos del diseño. Vasari introdujo igualmente aquí y allá observaciones encaminadas a rebatir la asimilación entre Rafael y Tiziano sugerida por Dolce. Aunque privado de biografía propia en la edición de 1550 de Las Vidas, todas las referencias dispersas que en ellas se hace de Tiziano son unánimemente positivas. En la biografía incluida en la edición de 1568, sin embargo, se alternan luces y sombras. La diferencia principal que Vasari observa entre ambos pintores es que, mientras Rafael, ya lo vimos, ejemplificaba la conjunción de talento y esfuerzo, Tiziano poseía el primero, pero descuidó el segundo. Ello explica que Rafael llegara a dominar el diseño y Tiziano no. La crítica de Vasari es tanto más acerada por cuanto la pone en boca de dos importantes pintores, Sebastiano del Piombo, que lamentaba que Tiziano no hubiera hecho como él y hubiera acudido a un joven a Roma para estudiar a Miguel Ángel, Rafael y las estatuas clásicas, y Miguel Ángel, que censuraba la poca atención que se prestaba al diseño en Venecia. Las sentenciosas observaciones que Vasari pone en boca de Miguel Ángel ahondan en esta diferencia entre el gran diseño de Buonarroti y el tirar via di pratica, el ejercicio de la pintura sin estudio
de Tiziano y los venecianos. Cito textualmente: si este hombre, Tiziano, esto es lo que pone Vasari en boca de Miguel Ángel, si este hombre, Tiziano, hubiera sido de alguna manera ayudado por el arte y el diseño como lo es por la naturaleza, especialmente en el contrahacer del vivo, nadie podría ser más y mejor, pues tiene bellísimo espíritu y una manera muy vaga y animada. Y sin embargo, no lo es, porque quien no ha dibujado mucho ni estudiado las cosas antiguas o modernas no puede hacer nada bien en la práctica, ni mejorar las cosas que pinta del vivo, dándoles aquella gracia y perfección que da el arte fuera del orden de la naturaleza, la cual normalmente hace algunas partes que no son bellas. Incluyó asimismo Vasari un episodio demoledor para Tiziano, el fracaso que se cosechó en Roma con su Ecce Homo para Paulo III, que no gustó a los pintores romanos. El diseño de Tiziano, viene a decir Vasari rebatiendo a Dolce, puede servir en Venecia, pero no en Roma, donde solo destacó como retratista. Vasari incluyó otras observaciones en la vida de Tiziano que, de forma deliberada o no, lo distanciaban igualmente de Rafael. Celebró, como había hecho Dolce, el estilo de vida de Tiziano y su naturalidad con los poderosos, pero estableció una neta diferencia entre la grandeza de Rafael como maestro y la mezquindad de Tiziano como tal, señalando su escaso interés por enseñar a sus discípulos y sus celos hacia los de más talento como Paris Bordone, relativizando así aquella sprezzatura social que Dolce le atribuía. La comparación preconizada por Dolce de Rafael con Tiziano y la consiguiente ubicación de ambos en la cima del Parnaso pictórico italiano tuvo consecuencias inmediatas. No faltaron críticas. Lomazzo acusó a Dolce de haber enaltecido en exceso a Tiziano, pero en ciertos ámbitos sin duda caló este enaltecimiento conjunto de Rafael y Tiziano. Hace poco, el añorado José Álvarez Lopera consideraba que la preeminencia otorgada por el Greco a Rafael y Tiziano sobre Miguel Ángel, ambos están en primer plano mientras que Miguel Ángel está detrás de ellos, digo que esta preeminencia otorgada por el Greco a Rafael y Tiziano sobre Miguel Ángel en la expulsión de los mercaderes del templo de hacia 1570, esta es la versión del Minneapolis Institute of Art, reflejaba sus ideas pictóricas, conocidas precisamente por sus apostillas a las vidas de Vasari, y habría que añadir que en realidad lo que estaba haciéndose eco el Greco era de una idea recurrente en el medio pictórico veneciano. Pocas décadas después, Annibale Carracci habría sido inquirido por Monseñor Agucci sobre cuál de los dos, Rafael o Tiziano, ostentaba la primacía pictórica. Annibale Carracci contestó que Rafael, pero esa es una cuestión que sin duda podrá abordar mucho mejor que yo el próximo ponente, Charles Dempsey. Muchas gracias.